Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy viernes 15 del mes de octubre del año 2021, señores. Bueno, el referente obligado, señores, a hablar del caso de Odebrecht. ¿Qué pudiéramos decir de ese caso? Que se inició el día 17 de marzo del año 2017. En la apertura de ese caso se produjeron algunos allanamientos y apresamientos. En principio fueron incluidas unas 22 personas y finalmente, en la medida que se iban haciendo algunos aportes probatorios y dentro de la etapa previa del proceso, fueron excluyéndose algunas personas del proceso y finalmente terminó con 6, de los cuales, de estos últimos 6, solo 2 personas fueron condenados, Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón Rijo. Con las personas que inició este proceso está Ángel Rondón, César Sánchez, Maxi de Olio, André Bautista, fue uno de ellos, César Sánchez, Temístocle Montaz, también está Conrado Pitaluga, Roberto Rodríguez Hernández, Radamés Segura, Rudy González, Bernardo Castellano de Moya, Víctor Díaz Rúa, Bernardo Castellano también, Julio César Valentín, Rudy González. Esas fueron las personas, además de Tommy Alberto y Alfredo Pacheco Osora. Esas fueron las personas que en principio fueron mencionados en ese proceso, pero luego el proceso se fue diluyendo y en la etapa previa entonces fueron excluidos de ese proceso César Sánchez, Temístocle Montaz, Rudy González, Bernardo Castellano de Moya, Máximo de Olio, Radamés Segura, Julio César Valentín y Alfredo Pacheco. Esas personas fueron en la etapa previa del proceso, fueron excluidos. Entonces, finalmente, en el día de ayer, que quedaban unos seis imputados en ese proceso, de los cuales solo 2 recibieron condena, como le decía ahorita, Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón. Los excluidos fueron absueltos Andrés Bautista, Tommy Galán, además Roberto Rodríguez, y fue declarado inocente Conrado Pitaluga. Esas personas fueron excluidas del proceso. La verdad es que el que tuvo la oportunidad de leer o escuchar, aunque sea de manera somera, de manera sucinta, algunos de los considerandos de la sentencia y su parte dispositiva, podrá estar de acuerdo con o no con ella, pero sí hay una conclusión fiel a la que cada uno pudiéramos llegar, y es decir, que realmente se emitió una sentencia con una parte motivacional bastante bonita, porque esa es una de las características del derecho. Usted puede no estar de acuerdo con una decisión. Por ejemplo,
Si ustedes le preguntan hoy a los abogados de Víctor Díaz Rúa, a él, a sus familiares y a sus amigos, pues lógicamente le dirán que no están de acuerdo con la sentencia. De igual manera ocurre con Ángel Rondón Rijo. Pero si le pregunta entonces a los demás que salieron en libertad, entonces le van a decir que se produjo una sentencia que es paradigmática porque la gente en sí, cuando las decisiones le favorecen, la encuentran buena. Pero lo que yo estoy diciendo es al margen de a quien pueda, de lo que le pueda parecer a cada quien. Yo estoy diciendo que la forma en que esos jueces pudieron disluir esos incidentes, hacer el planteamiento de cada una de las cosas, señores, señala que hubo cierto nivel de madurez entre esos magistrados, que realmente tiraron página para la izquierda para llegar a esa conclusión. Realmente todavía uno no pudiera decir de una manera más profunda sobre las interioridades de dicha sentencia, puesto que la lectura está pactada para el día 25 de noviembre, que es cuando en sí vaya a salir la sentencia con todo lo que son las cintilas probatorias, con todo lo que es los considerando ya de una manera más detallada, los resulta que también forman parte intrínseca de la sentencia, y es la concatenación que van haciendo los jueces de las piezas documentales que le están siendo sometidas al proceso. Y en ese costejo de todo eso resulta, los jueces plasman lo que es la radiografía del proceso. Entonces, luego de plasmar todo y referirse a los elementos probatorios, entonces vienen los considerando. En los considerando, los jueces ponen la parte motivacional, lo que estudiaron dentro de esos documentos, dentro de esos resulta y dentro de esas argumentaciones y pretensiones de las partes, para hacer ya un juicio a lo que son todos esos medios. Entonces los jueces empiezan, vamos a decir, como cuando usted dice, mire, yo voy a preparar este sancocho. Yo pongo la yuca aquí, la pongo por este lado, la carne aquí, la verdura aquí, esto allí. Todo eso van siendo los incidentes. Entonces los jueces, al momento de ir evaluando, dice, bueno, como ya esto resultó la cocción, mire, yo saco esta verdura, esto lo pongo aquí, esto lo pongo allí, esto aquí, esto aquí. Y entonces que viene esa parte motivacional de los considerando, que mire, fueron todo una joya. Vamos a ver, el Ministerio Público dijo que iba a apelar la decisión. Entiendo que lo mismo harán los abogados de Ángel Rondón y de Víctor Díaz Rúa. Ahora bien, a la luz de los nuevos tiempos y de la incorporación del nuevo Código Procesal Penal que nosotros tenemos ya desde hace cierto tiempo, las apelaciones tienen ciertas diferencias a lo que se hacían en el antiguo sistema procesal penal. ¿Por qué? Porque la sentencia se retrotraía a una fase embrionaria y es como si partiera de cero. Ahora no. Ahora la apelación tiene una connotación con un estilo completamente distinto, parecido a lo que es el memorial de casación, donde la parte que se encuentre afectada le va a hacer un juicio ya a la sentencia, no al proceso, pudiéramos decir, íntegro en sí, aunque pudieran hacerlo también, porque no, nada impide de que uno pueda apelar en todas sus partes una sentencia, pero más bien la corriente moderna conducen a que se le hace el foro
a la parte por la cual usted no está de acuerdo, entonces usted ataca esa parte de la sentencia y de esa manera los jueces de la apelación, al momento de determinar la parte sustanciosa de la misma, entonces van a escoger entre esos puntos que usted ha hecho controvertido y lo que sustenta la contraparte. De todas maneras, señores, miren, si hay algo, hubo algo que quedó evidenciado en este proceso. Bueno, ¿qué podemos decir nosotros con relación al señor Víctor Díaz Rúa? Bueno, él hizo la presentación de un patrimonio. Dentro de la presentación de ese patrimonio también hubo algunas declaraciones juradas, hubo algunas argumentaciones de la procedencia de ese patrimonio. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Que los jueces, al momento de examinar su caso de manera particular, entendieron que las explicaciones patrimonial, que su patrimonio realmente no pudo ser justificado con los niveles de ingreso que él dice haber tenido. Entonces ya ahí se está hablando de que hay un enriquecimiento ilícito. Y eso fue lo que se le retuvo como falta para lograr obtener en su contra una sentencia de unos 5 años. Por el caso del señor Ángel Rondón, a quien se le atribuye haber recibido unos 92 millones y pico de soborno, él dice que ese dinero no fue por pago de soborno, sino de honorario, porque realizó unos trabajos a la constructora Odebrecht. Ahora bien, ¿qué es lo que ha sucedido? Que él no pudo justificar los montos recibidos como honorario porque las acciones o los trabajos que supuestamente hizo no tienen la hilaridad, no se corresponde con el patrimonio exhibido. Y en esa situación también, al no poder explicar de manera clara, según los jueces que lo condenaron, le retuvieron ese elemento como falta. Y yo sé que aquí pudiera darse el caso de que se conozca una segunda parte de Odebrecht. ¿Por qué? Porque desafortunadamente o afortunadamente, el Ministerio Público que en aquel momento encarnaba el señor Jean Alain Rodríguez, instrumentó un expediente con los pies de barro. Entiéndase, que eso no tenía esos soportes legales, sino más bien por algunas delaciones que se habían dado allá en Brasil. Y ustedes recordarán que a la sazón el Ministerio Público de Brasil invitó a todos los países que creían haber sido agraviados con el caso de Odebrecht para entregarle una serie de documentaciones y además hacer la interrogación, el interrogatorio a muchos de los encartados para que cada uno de esos ministerios públicos pudiera obtener a viva voz de fuentes idóneas
de fuente confiable y pudiéramos decir con pruebas lo suficientemente legales para la instrumentación de sus acusaciones en los diferentes países. Pero la República Dominicana no participó, porque el Procurador General del entonces, el señor Jean Alain Rodríguez, no le interesaba la obtención de esas pruebas. Sencillamente él se limitó a aceptar una propuesta hecha por Odebrecht de que había entregado tal y tal cantidad de dinero y él no le dio un curso más allá de donde podían llegar sus narices, por así decirlo. Ahora bien, ¿qué sucedió a partir de algunas de las informaciones que obtuvo el señor Jean Alain? Quiso hacer un expediente donde se englobara personas de diferentes corrientes políticas para decir, bueno, aquí no solo son PLDistas, también hay de otros partidos, para darle un tinte político al proceso. Y es por eso que ustedes ven que hay personas encartadas en ese proceso y que estuvieron en una ocasión que en el momento en que se hace el sedazo y se filtran lo que pueden ser las pruebas del lugar, entonces ellos no guardan ninguna relación con el proceso. ¿Por qué yo le digo esto? Señores, fíjense bien que en el caso de Andrés Bautista, él votó en contra de la aprobación de algunos de esos proyectos. Él votó en contra. Pero tampoco realizó ningún tipo de diligencia para que se materializaran. Sin embargo, miren hasta dónde duró ahí. Y uno pudiera decir, felicidades a una persona que en medio de este proceso, tanto él como su familia ha estado pasando vergüenza en la sociedad sin haber cometido ninguna de las imputaciones que se le indilgan. Lo mismo lo hago extensivo para aquellos que también, al igual que él, en el día de ayer lograron su libertad. En un país donde verdaderamente donde la justicia se respete, esa persona en los Estados Unidos hubiesen sido objeto de una indemnización por parte del Estado por el daño que se le ha causado a su moral. Y déjenme decirle algo, que esa actitud atropellante asumida en aquella ocasión por el ex procurador general Jean Alain, no solo en contra de estos últimos encartados, sino también en contra de algunos de sus compañeros de partido político, es algo que no tiene precedente en la historia. Ustedes saben por qué yo le digo esto. Miren, la República Dominicana tiene muchas figuras políticas, pero dentro de esas figuras políticas hay dos hombres que cuando yo escucho sus declaraciones siempre le fijo la vista de una manera especial. Esos dos hombres se llaman Hipólito Mejía
y Temístocles Montaz. Yo digo que le pongo la vista encima a las declaraciones que dan esos dos políticos dominicanos, porque al margen de lo que pueda pensar cada quien en cuanto a lo que es su expresión, ellos son, como le dicen a esos bateadores de las grandes ligas que hacen mucho swing, un free swinger, que ellos tienen la libertad de decir lo que piensan en su corazón, al margen de lo que políticamente le pueda convenir o no. Ellos dicen lo que sienten. Y por lo tanto yo entiendo que sus declaraciones, siempre que la emiten, la veo como sana y sincera, aun cuando se estén perjudicando eso. Aunque se estén perjudicando ellos. Ustedes saben por qué yo le digo, porque miren, el ingeniero Hipólito Mejía es un político de un corazón sano. Él ha dicho cosas que en un momento determinado a la lógica jurídica, que no tienen lógica política, y que uno dice, bueno, pero esto le puede perjudicar. Bueno, pero eso es lo que él siente. Y si en un momento dado le dicen, mire, usted se equivocó en esto, él dice, sí, yo me equivoqué y me arrepiento de esto, sí, yo lo hice. ¿Y por qué usted dice eso? Me equivoqué, tengo derecho a equivocarme, lo dice. Hipólito no tiene problema con reconocer si se equivoca en una ocasión que se equivocó. Bueno, pues déjenme decirle que con Temístocles Montaz ocurre algo similar. Yo escuchaba a Temístocles Montaz en plena campaña, sobre todo en el mismo gobierno del ingeniero Hipólito Mejía, que sin lugar a duda, creo que los primeros 2 años de gobierno mejores que haya podido tener un presidente de la República, lo tuvo el ingeniero Hipólito Mejía. Al margen de que después vino el problema del 11 de septiembre, hubo también algunas quiebras de algunos bancos y de algunas cosas, pero la economía estaba esplendorosa. Y el pueblo dominicano estaba de acuerdo con el ingeniero Hipólito Mejía. Había mucho dinero en la calle. ¿Y qué decía Temístocles Montaz? Ahora mismo hay mucho dinero en la calle. Nosotros tenemos que desmonetizar el país. ¿Usted sabe lo que significa eso? Hay muchos cuartos, nosotros vamos a recoger todos los cuartos que hay en la calle, no vamos a soltar dinero. Eso decía Temístocles Montaz. Y dentro de su partido lo criticaban por eso. Y no se sentían acorde con él. Pero él entendía que eso era lo que había que hacer y él lo decía. Cuando yo vi que a él lo encartaron en este proceso, lamenté bastante eso que hizo su compañero de partido, porque aquí en la República Dominicana hay un refrán, hay una lógica que dice, ensucia que algo queda. Tú embarras la reputación de la gente, que algo queda. Y la verdad es que cuando yo vi la forma humillante en que Temístocles Montaz fue detenido, dañándole incluso su futuro político, porque la verdad es que para hablar de la figura de Temístocles Montaz en política hay que hablar antes y después de que lo involucraran en este caso de Odebrecht. Miren que él dentro del proceso fue excluido porque se entendió que él no tenía ningún tipo de responsabilidad y lo sacaron. Pero yo siento como que ese listón negro lo tiene él ahí. Y algo que políticamente le ha hecho mucho daño,
cuando ese es uno de los mejores activos que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, y se ha visto en este proceso lo que ha sucedido, por lo que yo espero que eso no vaya a servir de valladar para que él pueda continuar su vida política. Sin embargo, le puedo decir que cuando vi la presencia de él ahí entendía que la solución del conflicto podía estar lo más cerca posible porque él podía arrojarle luz a ese proceso y de hecho lo hizo. Cuando a él se le interrogó acerca de ese, ¿usted ha recibido dinero? Sí, pero yo no sabía que era de Odebrecht ni para soborno. Yo recibí porque Ángel Rondón me dio para campaña política, me dio, yo recibí. Yo dije, ese Temístocles Montaz, ese es el hombre que al margen de que algo pueda afectarle o no, tiene la responsabilidad y tiene la seriedad de decir las cosas. Vamos a ver, porque en ese ajedrez faltaron muchas piezas por incluir. Y yo estoy casi seguro que va a venir un Odebrecht 2, donde se van a poner en contexto otras obras importantes que fueron las de mayor relieve, la de mayor cantidad de dinero que el Procurador General de la República adrede dejó fuera, pero que sí, ese tentáculo de ese Odebrecht puede llegar bastante lejos y puede llegar tan alto que pudieran salpicar al exmandatario Danilo Medina. Vamos a hacer un corte y regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros. Miren, el presidente de Colombia, Iván Duque, firmó la extradición de César Peralta, alias César el Abusador, para ser llevado a los Estados Unidos de manera específica para Puerto Rico, para que allá se le siga ventilando un proceso. Ustedes sabrán que él fue título de comentario en estos días porque dentro de la cárcel se produjo un incidente en donde resultó muerto un señor apellido Otero, Milton Otero. Entonces César Peralta se entiende que fue una de las personas que participó en esa muerte. Uno se hace una pequeña conjetura, porque ustedes saben que allá en Colombia, él estaba en una cárcel colombiana. Por lo regular, esos presos del narcotráfico tienen ciertos niveles de garantía donde pudieran, cumpliendo con una serie de requisitos, salir de la cárcel fácilmente allá en su país. En los Estados Unidos ocurre todo lo contrario. Cuando van allá, en esos procesos de extradición, entonces tienen necesariamente que cumplir las cárceles que se le imponen. Por eso ustedes veían, y quienes han visto algunas de esas series de narconovelas, veían el empeño que tenía Pablo Escobar Gaviria de no ser extraditado a los Estados Unidos, porque en Colombia preservaba una serie de derechos que preservan los ciudadanos colombianos, donde realmente la justicia tiene ciertas penalidades con ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchos de los encartados, al no retenérsele en su país de origen, entiéndase en Colombia, porque es una cárcel de Colombia que estaba César el Abusador. Habían otros reclusos también colombianos que dicen que él, en connivencia con ellos, fue que participó en la muerte de Otero. Entonces, ¿qué hacían muchos ciudadanos colombianos? Bueno, como yo no tengo aquí en mi país imputaciones serias
de narcotráfico, de que he hecho tanto daño y la extradición es para los Estados Unidos y a mí no me conviene, yo voy a cometer un delito grave aquí en mi país para que entonces me juzguen por eso, me dejen aquí y de esa manera yo evito la extradición a los Estados Unidos. Eso suele suceder. No digo específicamente que haya sido el caso de los colombianos que que supuestamente junto con César el Abusador le dieron muerte al señor Otero. Pero el caso es que ya César va para los Estados Unidos. Y uno se queda pensando y reflexionando aquí en el patio y uno dice, pero ven acá, esa ley de extensión de dominio a nosotros no conviene, porque es que cuando uno de esos narcotraficantes dominicanos es apresado en playas extranjeras, lo que proceden es, lo envían a los Estados Unidos y algunos de ellos piden, no, miren, extradítenme, yo mismo aquí piden la extradición a los Estados Unidos, porque allá a ellos les conviene la extradición. Porque sencillamente ellos cogen y van a la cárcel y dicen, sí, es verdad que yo traficaba y yo llevaba mercancía a los Estados Unidos, pero yo simplemente era un peón de fulano, fulano y fulano. Mencionan 2 o 3 militares aquí, 2 o 3 políticos, las autoridades de allá toman nota y finalmente esa persona no tienen que cumplir esas grandes condenas. Y el que quiera un ejemplo, que mire el de Quirino ahí. Ahí tenemos el caso de Quirino. ¿Qué hizo el señor Luis Ernesto Paulino, alias Quirino? Bueno, pues ese señor vino aquí. Y cuando vino aquí, empezó a reclamar todos sus bienes. Bueno, pues el señor queda rico aquí, jovencito, queda rico con todo su dinero y ya ese dinero está salvado. Y el daño que sufrió el país como tal, la República Dominicana, en esos jóvenes que están ahí, ¿dónde queda eso? Bueno, pues sencillamente nada. Nosotros nos quedamos con la mano vacía, los Estados Unidos se quedan con el billete, ellos con su libertad y el país con nada. No, así no. Y ustedes ven esa ley que dentro de la pieza que anda del Código Penal por ahí, cómo anda dando vuelta, donde nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Porque nosotros tenemos dentro de ese Congreso personas que han estado ligados a muchos actos ilícitos y sobre todo de droga, y los ejemplos sobran por pipa aquí. Sobran por pipa. Pero nosotros no estamos en eso. A nosotros no nos interesa eso. Romper con todos esos paradigmas nocivos para la sociedad dominicana. No. Porque la mayoría de los legisladores que tenemos ahí, y que me excusen algunos, que dentro de ese Congreso, yo tengo muchos amigos diputados a los cuales le dispenso mucho respeto y sé que son personas honorables, cuyo norte ha sido servirle a la sociedad, pero hay otros de esos que vienen de realizar negocios non santo, que verdaderamente no le conviene que la justicia marche como es. Y por eso que ustedes ven, uno dice aquí, mire, el país está en una situación económica bastante grande porque teníamos unas autoridades
que defalcaron el Estado dominicano, endeudándolo de manera despiadada, pero quienes están ahí y pueden pagar algunos impuestos por los pobres, que son básicamente los banqueros, esos dueños de banca de apuestas, han legislado a su favor, y la República Dominicana se ha convertido en un país ludópata. ¿Cuántas loterías hay aquí al día? ¿Cuánta maquinita tragamoneda? Y esa persona gana muchísimo dinero y tiene muchísimas bancas clandestinas, pero también tiene una espada en sus manos, tiene una legislación. Y es que como son ellos los que crean las leyes, como dice Facundo Cabral en el estribillo de una de sus canciones, que la ley es como el cuchillo que no corta al que la maneja, y ellos son los que manejan la legislación. Y el país tiene que abocarse a una reforma, tiene que invertir mucho dinero, y eso que tiene la grande fortuna que la amasan, señores, no hay sacrificio para ello. Entonces, señores, leyes como esa, la de extensión de dominio, la de gravar los juegos de azar, la de ponerle ciertos impuestos a los grandes capitales, a la eliminación del cofrecito, a la eliminación del barrilito. Eso no camina. Eso no camina. Porque mientras desde aquí, en cualquier lugar, cualquier joven con preparación y formación quiere ir al Congreso a legislar para que nosotros tengamos un país más civilizado, haciéndolo con sus propios recursos, nada más en base a su función ideológica, no puede competir con esos grandes capitales. Y por eso usted ve que hay incluso algunos legisladores que pertenecen a partiditos minoritarios, que al momento que se necesita la materia gris, que al momento que se necesita buscar leyes idóneas, son los picos floridos, son los que llevan la voz cantante diciendo las cosas como son, y otros que simplemente tienen que limitarse a levantar las manos. Y uno dice, ¿y qué es lo que está pasando en ese Congreso? Que ahora hemos visto que después de sanciones que eran severas, que eran bastante severas por violación, ahora se quieren disminuir las violaciones que le hacen la pareja uno al otro, ponerlo con un máximo de 1 año a 6 meses. Y uno dice, ¿cómo nosotros vamos a estimular y vamos a bajar lo que son las penalizaciones cuando se trata de violación? Eso es correcto. Señores, en materia de legislación, en materia de crear leyes positivas que eleven el espíritu de la moralidad del país, nosotros estamos muy atrás. Y es lamentable que la población dominicana no haya tenido la suficiente madurez para escoger en el Congreso los hombres y mujeres idóneos, y que no sean aquellos que pueden comprar las voluntades. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Miren, en el día de ayer
se celebró una reunión de alto nivel allá en Panamá con autoridades de los Estados Unidos. ¿Qué procuran ambos países en esa reunión? Ponerle freno a lo que es la migración y cerrar el paso a una cantidad indeterminada de ilegales que vía Panamá ha penetrado a los Estados Unidos. Estamos hablando de una cantidad de 107,000 personas que de Panamá ha buscado cruzar a los Estados Unidos. Y a propósito de eso, y hablando de migración, la República Dominicana tiene incluido ya dentro de su presupuesto parte de los recursos que se va a utilizar para la plantación de un muro fronterizo. Y la verdad es que pudiera decirle que fruto de todos esos nacionales haitianos que han ido pasando por Texas, de esos países de América del Sur, entonces la República Dominicana en este momento tiene un problema, tiene una coyuntura estelar para poder subsanar, para poder contrarrestar cualquier tipo de inmigración. Y la verdad es que las autoridades han querido dar un paso al frente en ese sentido. Y uno ve como que se toma el impulso, pero como que el paso no es lo suficientemente grande como para alcanzar algunas metas que son deseadas por la sociedad dominicana. Por ejemplo, se está tratando de censurar y ver la cantidad de mujeres embarazadas que vienen aquí de un determinado periodo ya con la barriga bastante visible. Eso es un asunto de relaciones humanas y yo le digo que verdaderamente a mí me parte el corazón cuando yo veo muchos de esos nacionales haitianos que son personas trabajadoras en su gran mayoría, gente buena que vienen en busca de un nuevo horizonte, así como uno puede ver que en la selva los animales trasuman para la parte donde la lluvia le favorece más, donde la lluvia le favorece más, donde hay una vegetación más verde. Eso es un instinto que lo tienen hasta los propios animales. Y nosotros como un país pobre también, como uno de los más del hemisferio que también tenemos muchas personas en los Estados Unidos, que en una ocasión lo tuvimos en Venezuela, también en España, entre otras latitudes. Sabemos lo que significa eso y lo que es tener un familiar fuera que pueda mitigar el dolor y el hambre que muchas familias pasan aquí a través de las remesas que son tan oportunas y que, dicho sea de paso, forman parte de uno de los renglones básicos de nuestro Producto Interno Bruto. Esa cantidad de remesas o dominicanos que viven allá pasando frío, trabajando para enviar hacia su país para el sustento, uno eso lo agradece bastante. De igual manera, señores, hay nacionales haitianos que no tienen para dónde huir, porque no se pueden lanzar al mar. Vienen aquí a la República Dominicana en busca de un hálito. Ahora, ¿qué es la parte que sucede? Ya reconociendo esa parte blanda de ellos y nosotros dolidos con nuestro corazón, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Que la República Dominicana, aunque quiera, no puede, porque es un país pobre también. Y es a la comunidad internacional que le corresponde, al junto con nosotros, tener una mayor colaboración para que Haití pueda resolver su problema. Pero de igual manera le digo otra cosa. Dentro del dolor, dentro de la solidaridad como ser humano que debemos de tener nosotros también, vamos a ver la moneda. Ya presentamos la cara, ahora vamos a ver el escudo. ¿Qué sucede con nosotros los dominicanos?
si pasamos a Haití, que pudiera tener de nuestra parte un turismo bastante fluido y generar mucha divisa. ¿Ustedes se imaginan que las relaciones fueran lo suficientemente buenas que uno como dominicano pudiera cruzar al vecino país de Haití, compartir con ellos, almorzar allá, comprar ropa? ¿Por qué no compartir algunos lugares de lujo de ellos y una playa, un río, una cuestión? Y que nosotros gastemos dineros allá y que luego regresemos a nuestro país. Eso le generaría mucho dinero a ellos, pero déjenme decirle, es que nosotros no podemos cruzar a Haití sin tener una visa. Porque el dominicano que cruza allá, entonces ellos lo agarran preso. Y yo digo, ese es Haití, el país que tiene la calidad moral para meter preso a los dominicanos que cruzan sin una visa. No. Entonces, vamos también a buscar la forma de dejarnos ayudar. En medio de una hambruna tan fuerte como la que prima ya, esos camiones que van de la República Dominicana a vender alimentos que cruzan allá, debieran de tener toda la protección por parte del Estado Dominicano. Sin embargo, no es así. Nosotros tenemos dominicanos desaparecidos que son secuestrados allá. Mire, hay una misión de unas monjas que fueron de Francia a llevar algunas ayudas humanitarias y, ¿por qué no también hablar de religión, a orar y cosas? Fueron ellos ahí, un grupo en una peregrinación también detenida allá en el vecino país de Haití. Entonces, señores, yo entiendo, al margen de eso, que está bien por parte nuestra de que se endurezcan medidas fronterizas, y usted dirá, bueno, pero un muro va a impedir que crucen. No, pero pudiera evitar que el cuatrerismo que campea por su fuero a lo largo de toda la zona fronteriza no se pueda seguir produciendo, porque cargar una vaca y tirarla por encima del muro es difícil. Y si nosotros pudiéramos tener algunos puntos estratégicos ahí, donde pudiéramos evitar que el tráfico de armas, de drogas y de otras cosas más sigan penetrando, también sería beneficioso, porque yo creo que mientras más seguridad nosotros podamos tener, es mucho mejor. Entonces, si se reclama de la República Dominicana un mayor nivel de solidaridad, yo entiendo que quienes nos las reclaman también debieran demostrarnos la suya y sobre todo, garantizar que quien vaya con esas ayudas, que quien vaya con esa solidaridad, tenga por lo menos la vida garantizada. Así que este es un momento estelar para que la República Dominicana tome en cuenta los problemas que se están dando por Texas. Esta reunión de los Estados Unidos conjuntamente con Panamá, para que nosotros también empecemos a tomar nuestras medidas de lugar a los fines de poder evitar que nuestra frontera sea tan porosa y que la República Dominicana siga además sacrificándose tanto con esa cuota económica que ya va casi por el 10% del Producto Bruto Interno. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será el próximo lunes cuando estaremos con otra entrega más de su espacio Yo Te Escucho. Pórtense bien, pero si alguno decide portarse mal, no se olvide de llamarme. Bye bye.